El episodio de hoy se titula Diseñando granjas a prueba de futuro. Y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles a José Simeone. José, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Leandro, buenos días. Un gusto. El gusto es mío. José, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu formación y el rol que desempeñas ahora? Sí, claro. Bueno, yo hice mi graduación en zootecnia y bueno, yo he trabajado desde casi 15 años ahí con los mercados de ingredientes funcionales para nutrición animal, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y después de esto hizo un posgrado ahí en un MBA en Holanda con un enfoque en especialización en economía digital, ¿no? Y en este momento pensaba y veía que había un cambio estructural en la sociedad, ¿no? Principalmente debido al uso de la Internet de manera masiva, ¿no? Y ahí, bueno, me puso a estudiar un poco mejor para conocer por qué esto estaba ocurriendo. Y bueno, y ahí hizo este MBA. Y ahora llevo la gerencia para Latinoamérica de NetApp Livestock Management, intentando ahí, yo digo que la misión es tropicalizar la tecnología, hacerla con que sea más amigable a nuestra región. Me encanta esa expresión, tropicalizar, no la había escuchado. Muy bien, José. A la hora de hablar sobre diseño de granjas, tenemos que pensar un poco a mediano y largo plazo, ¿no? Ya nos vimos en algunos años anteriores un poco apretados con el diseño de una granja por la hiperprolificidad de las cerdas y nos quedaban los cerdos apretados en el sitio 3 con las consecuencias que eso implica, o bajábamos el inventario o trabajábamos con densidades altas y con las consecuencias que eso implica, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar una granja, ¿qué condiciones tenemos que evaluar? Claro, claro. Bueno, en este punto ahí es importante mencionar que hay una concentración en el sector, ¿no? Muy clara, ya es conocido de todos ahí que las granjas están se quedando cada vez más concentradas, la cantidad, por ejemplo, en un sitio uno con más hembras, más, una capacidad productiva mayor. Y ahí, como dice vos, implica en una situación más adelante donde tiene que poner estos lechones en algún local, ¿eh? Y bueno, todo esto agrega a la producción más control, más control ambiental, nutricional, de operación, más procesos, ¿eh? Es decir, tenemos la integración también, que es otro punto bastante frecuente, ¿eh? El sistema de integración ahí vertical. Y lo que pasa es que hay una cuestión de capacidad de control. O sea, ¿no? Cómo controlar eso y no perder la referencia de esta producción que se quede en la gran escala. Y esto es normal a cualquier proceso que se queda muy grande, ¿no? Por una capacidad humana, ¿no? Nosotros tenemos una limitación humana de controlar esos procesos. Y ahí, dentro de este escenario, lo que tenemos es la tecnología como una herramienta para mejorar esta capacidad de control. O sea, mantener la operación bajo control y no perder los principales puntos que nos traen el lucro, ¿sí? Sí, una pequeña pérdida en una cantidad pequeña no es mucho, pero cuando hacemos eso en una larga escala, esta pérdida se torna significante. Muy bien, sí, vimos eso, esa atomización de la industria ya ocurrió en varios lados en Latinoamérica, creemos que va a ir por ese camino también, ocurrió ya en Estados Unidos, en Europa, ahora en China también está sufriendo una reestructuración importantísima, ¿no? Y con ese crecimiento de volumen llegan estas tecnologías que nos ayudan a organizarnos un poco porque no se pierde el control. Te quería Sí. preguntar, en un mercado globalizado como el que estamos viviendo, todos estamos tratando de
de ganar ciertos mercados de exportación, asignarle un valor diferencial a nuestros productos. ¿Son consideraciones a tener a la hora de diseñar una granja? Sí, sí, Leandro, por supuesto. No es, la experiencia ahí que tenemos es que inevitablemente hay aporte tecnológico en estos nuevos proyectos, sea por una cuestión de control, como había dicho, o por una cuestión de bienestar animal, o principalmente por eficiencia productiva. Entonces, por ejemplo, el monitoreo del individuo, de animal como tal, es algo que se busca mucho. En todos esos proyectos nuevos que miran hacia un futuro más adelante, hay algún tipo de monitorización o el monitoreo de animal, de ambiente o lo que sea. Entonces, siempre vemos eso. Nosotros hemos visto todos las granjas verticales de China, ahí con muchos animales concentrados, atomizados en una área, y ahí invariablemente tiene que poner tecnología, tiene que utilizar de herramientas que te soporten este proceso. De otro modo, se queda muy subjetivo, ¿sí? Y estas verdaderas industrias de larga escala trabajan mucho con los números. No pueden esperar que algo ocurra para tomar una acción. Ellos están siempre evitando algo, y ahí con estas tecnologías de monitoreo, de control, automatización, todo esto ayuda mucho. Muy bien. Y José, hoy en día se habla mucho de la agroindustria 4.0, la tecnología 4.0 aplicada incluso en la porcicultura. ¿A qué nos referimos con esto? Yo creo que es importante hacernos aquí un mirar hacia el pasado, para comprender un poco de dónde viene 1.0, 2.0, 3.0, de dónde viene esto. Bueno, esto acompaña las revoluciones industriales. Entonces tuvimos la primera revolución industrial del mundo contemporáneo, que fue cuando salimos de un sistema de artesanato, de artesano, para utilizar el hierro, el carbón, combustible y la maquinaria a vapor. Después, esta fue la 1.0. Después tuvimos la 2.0, que fue con el advento de la electricidad, y además que eso creóse el proceso. Se hizo esto en una línea de producción para bajar costos y aumentar la escala, productividad. Y un ejemplo muy interesante para ilustrar esta imagen es Charlie Chaplin, apretando tornillos sin parar en una secuencia, bastante divertidos las películas, pero es esto. Esta fue la imagen de la industria 2.0. Ahí después, imagínate que habían muchos errores en este proceso. ¿Por qué? Porque no eran automatizados. Y ahí viene la industria 3.0. Y aquí cabe un punto. Tenemos juntamente con la industria 3.0 la revolución verde en algunos países, principalmente ahí los grandes productores de alimentos. ¿Y lo que es eso? Básicamente es cuando pasamos a automatizar procesos antes hechos de manera más manual para corregir básicamente errores del proceso manual. ¿Sí? Ahí entonces, hasta este momento, estamos todos analógicos, nada es digital, ¿sí? Y ahí venimos con la industria 4.0 y la agricultura 4.0. De ahí que viene este terminología, esta nomenclatura, que fue utilizada por la primera vez por Angela Merkel, la chancellera alemana, en una feria, un evento en Hannover sobre tecnología, muy conocido ahí. Y incluso es un programa del Estado alemán para traer de vuelta las industrias que se fueron hasta Asia, China, etc. Pero no traer el mismo tornillo del Chaplin, quizás algo un poco más inteligente,
y ahí que hacemos lo que sacamos datos de la automatización. Y este es el proceso digital. Básicamente, esta es una conceptuación de lo que pasó ahí y tal vez haciendo una analogía un poco con nuestra industria. Si miramos, si suministro un dato, por ejemplo, 3.9 kilogramos de alimento, solo esto, puede ser mucha cosa, ¿sí? Ahora, si te suministro más te doy más un dato, la quitancia. Bueno, ahora sí, ya puedo tener una información, ¿eh? O sea, hay una conclusión que es 3.9 kilogramos de alimento en la quitancia, no pasa bien, está muy bajo. Entonces, probablemente tengo que ver qué fase, etc. Entonces, así que funciona un poco la digitalización en la industria, en la agricultura, lo que sea. Juntamos datos sacados del sistema y nos soporta en la toma de decisiones con menos errores. Y básicamente sería esto. José, mencionás estos saltos tecnológicos, estas revoluciones tecnológicas. Con cada una ha habido un aumento muy significativo de la productividad, ¿no? Y, a ver, me manda o me hace pensar un poco en cada congreso a los que vamos que se habla de la seguridad alimentaria. Que para el 2050 la población va a ser de 9 billones de personas y que no vamos o que no estamos sabiendo cómo alcanzar esa demanda que va a tener, ¿no? Cómo satisfacer esa demanda. ¿Puede esta revolución tecnológica ayudarnos un poco a cubrir ese bache? Leandro, por supuesto, yo creo, ¿no? Nosotros hemos escuchado mucho la cuestión de la seguridad alimentar, cómo alimentar esa cantidad de gente, que tenemos que producir hasta 2050 el doble de lo que producimos hoy. Cada uno tiene una estimativa mayor. Bueno, la idea es que con la tecnología, con el uso de tecnología de datos, vamos a añadir eficiencia al sistema. Y eficiencia es menos uso de recursos, es menos uso de agua, más producción por metro cuadrado utilizado de área. Estamos hablando de área importante. Hay países que no hay espacio físico mismo, entonces se pone más animales por metro cuadrado, también es interesante. Y ahí un ejemplo para ilustrar esta situación es que las grandes compañías de las gigantes de tecnologías, Big Techs que llamamos, están de alguna forma adentrando en este sistema. Empiezan a tener negocios, plataformas, como por ejemplo Microsoft tiene para FarmBeats para monitoreo de suelo, tenemos Amazon que hizo la compra de Whole Foods 2 años atrás, ahí directamente ahí suministrando alimentos. Probablemente el próximo paso es conocer la producción, ¿sí? Porque ya está en el intermedio del retail y de la bodega. Tenemos también Apple, Apple que es más ciudad que es, o no hay nada, es la imagen del cosmopolita. Sí, sí, sí. Y ahí están con una plataforma también, AdWorld, donde van a hacer servicios como si fueran los Trust Advisors de agricultores, basado en datos, sensores, en todo. Entonces, es un indicativo muy importante de que lo que vamos a ver en el futuro va a ser compañías, un ambiente distinto, exigiendo de nosotros información fiable. Y la tecnología va a nos aportar eso, certamente. Vos trabajás, bueno, has tenido la oportunidad de recorrer diferentes lugares, NIDAP está con base en Europa, y has visto diferentes tipos de tecnologías aplicadas a la porcicultura. También mencionaste a China, que ha sufrido una reestructuración, o la está sufriendo, con una aplicación de tecnología muy importante comparado con lo que tenía anteriormente. Y mi pregunta es,
cómo la tecnología nos puede ayudar a cubrir esos desafíos que se vienen. Sí, Leandro, creo que antes de todo es importante identificar el reto. ¿Cuál es el reto? Si miramos a la genética, tenemos un trabajo estupendo, de hecho, un trabajo ahí de los últimos 30 años que es admirable. Al mismo tiempo, veo que hay la individualización del animal. Son dos cosas que necesitamos trabajar un poco más juntas para resolvernos algunos problemas, algunos desafíos que tenemos. Entonces, es importante decir que el requerimiento nutricional y también de consumo y comportamiento de cada hembra es distinto. Una hembra de primer parte, segundo parto y una adulta come diferentemente. Necesita de nutrientes distintos en cada etapa. Y intentamos hacer esto en el día a día como se puede, con lo que tiene en la mano. Pero es difícil hacer esto sin el uso de alguna herramienta tecnológica, se torna algo por veces no muy preciso. ¿Y por qué mencioné la genética? Porque la genética es la precisión total. Y ahí cuando trae esto, crece un gran potencial que si no suministramos el soporte, lo que se necesita la hembra para expresar este máximo potencial, estamos abajo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo veo que en este sentido, si podemos hacer una individualización del trato del animal, atrelado a una genética de punta, tenemos ahí dos elementos que van a ayudar mucho a llegar a resultados interesantes. Yo estaba leyendo ahí, estudiando un poco sobre algunos trabajos, y yo encontré algo que de una combinación de datos ya hechos en el pasado, en la academia, en científicos, con un dato en tiempo real. O sea, un trabajo muy interesante ahí de Canadá que hacían esa cruza de datos. Y ahí lo que llegaron a la conclusión en la realidad de la granja que hicieron con 1.400 de tantas madres, de que había 78% de los animales con el balance energético abajo, eso digo cerdas en lactancia, en maternidad, y los otros 22% estaban muy arriba, fuera. Entonces, eso basado en estudios del pasado con información actual. ¿De qué? De animales que están allí, o sea, hacemos como si fuera un hecho sobre medida, un hecho específico, un ajuste específico para la realidad. Entonces, estos dos puntos, traer la individualidad de animales, no tratar más como un promedio, porque se pierde mucho ahí. No es porque es interesante, es bonito tener tecnología, no, porque de hecho por detrás de esto hay plata, y ahí una gran ventaja. Sí, hay varios estudios que nos muestran un poquito cuál es el costo de oportunidad, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Hablaba con el doctor David Rosero en algún episodio atrás y decía, por cada lechón destetado, cuando la cerda está por debajo de su condición corporal, se pierde $1. Ahora, cuando la cerda está muy por encima, se pierde $3. Cuando uno lleva eso al inventario total de animales que tiene, dice, bueno, obviamente hay ciertas tecnologías que son amortizables, ¿no? Exacto, eso es importante decir. Y vale aquí mencionar la amortización de la tecnología en un poco más largo plazo, ¿sabe? Yo veo que nosotros tenemos un poco ahí aún el pensamiento de la inversión que tiene que volver lo más rápido posible, en corto espacio de tiempo, y todo, porque son acciones que hechas hoy generan resultados mañana.
Por ejemplo, con ingredientes de nutrición, vacunas, etc. Aquí no, aquí lo que tiene que mirar es un poco más de largo plazo, cómo va a reducir, por ejemplo, su costo de pérdidas de hembras. O, por ejemplo, cuando insemina, hace el primer servicio al peso exacto que la primeriza tiene del manual de la casa genética. Imagínate eso en largo plazo. No es una cuenta directa. Tenemos algunos casos, por ejemplo, que hicimos estudios que si una cerda está muy flaca, perdemos 65 euros. Pero si está muy gorda, perdemos 85. Entonces, de las puntas, 2 puntas, estamos malos. ¿Sí? Si no tenemos un score de cortisol corporal al primer servicio adecuado, lo que pasa para las próximas ciclos, y ahí también el reemplazo, que tiene que aumentar todo. Entonces, la mirada más larga, un poco, no larga, pero en medio plazo va a ayudar mucho a comprender las ventajas. Ahí, sin mencionar también la mano de obra, que usted va no solo economizar. Mucha gente va, automatización, tecnología, saca mano de obra. No concuerdo, porque hace un cambio de mano de obra. Lo que pasa, la gente que está trabajando ahí va a poder, por ejemplo, quizás quedar un poco más libre para hacer otras tareas más importantes, o, ¿por qué no?, descansar. O, ¿por qué no?, tiene menor carga de trabajo y trabajar más motivadas. Miramos, por ejemplo, a la generación nueva que viene ahí en este ciclo, ciclo ahora que nació con la tableta en la mano. Imagina, esta gente, estos chicos ahí, no van a trabajar si no hay algo digital, o van a evitar trabajos que nos soportan con herramientas digitales. Entonces también tiene un efecto positivo sobre la motivación de trabajar en porcicultura, la gente que está ahí. Hemos visto mucho esto, cuando la gente empieza a trabajar con tecnología en bloque. La gente, no, esto no es mucho, pero mira, ¿quién no tiene un aplicativo en su teléfono que ya no utiliza diariamente? Y entonces hay una fase, una etapa de aprendizaje, de absorción, y cuando miran y reconocen el valor, no vuelven más. Siempre van a querer esto. Interesante. Mencionaste un poco la importancia de manejar de manera individual, ¿no? Los requerimientos de cada reproductor en este caso. Hay una tendencia, hay una gran preocupación en realidad en la industria por el aumento de descarte de reproductoras. Hay diferentes grupos de trabajo, universidades que se han unido para ver qué está pasando con eso, ¿no? De qué depende. Se ve que no está directamente correlacionado con la genética, aunque hay algunas empresas que les gusta decir que sí. Pero me interesa saber qué tecnologías hay disponibles como para manejar de manera individual los requerimientos de cada individuo. Tocó en un punto interesante. Nosotros intentamos ahí solicitar herramientas que faciliten la vida del productor. O sea, es decir, vamos a hacer con que una tarea repetitiva sea hecha de manera más eficiente y con menor costo. Y cuando hablamos de la pérdida, por ejemplo, o la alta mortalidad de hembras, nosotros hemos visto algunos casos, por ejemplo, de uso de la tecnología para disminuir la cantidad de alimento durante los periodos más calientes del día. O no disminuir, pero distribuir mejor este alimento. A lo largo de las 24 horas, debemos recordar que hay 24 horas al día y hay estudios de comportamiento animal muy bien hechos ahí que muestran que a partir de las 1, 2 de la mañana, la cerda ya tiene apetencia, principalmente en climas tropicales. O sea, ¿por qué no empezar con porciones pequeñas de alimento en este momento y ahí
respondiendo un poco a su pregunta, es quizás la manera que alimentamos las células, por ejemplo, en maternidad hoy, sea un poco mucho demandante en metabolismo. Quizás podríamos hacer una cosa más suave, más tranquila de alimentación, con una cosa más vagarosa, con porciones menores, con alimentos siempre frescos, todo. Entonces, ahí vemos alguna experiencia en este sentido que mejora la mejora de la condición corporal, es la salida del periodo de maternidad, está directamente ligada a cómo este alimento es suministrado. Entonces, quizás es una opción y hemos visto buenos resultados en este sentido. Además de la facilidad, y sacar esto de la mano de alguien que tenga que hacer repetitivamente o sin precisión. Muy bien, José. Espectacular. Me está gustando bastante la conversación. Se nota que tenés experiencia en diferentes lados. Una cosa que me queda pendiente es preguntarte, por ejemplo, en Europa, ¿hay tecnologías que están siendo aplicadas que vos ves que hay una oportunidad de repente de este lado del Atlántico a la hora de incorporar? Sí, sí, bueno, no, específicamente en Europa hay muchas cosas. En Europa creo que los principales drivers de este uso de tecnología van a ser principalmente la mano de obra y el bienestar animal. Entonces, eso aún es muy fuerte ahí. Eficiencia, por supuesto, que viene de estos dos puntos. Pero una cosa interesante que veo, no solo en Europa, porque la Asia mira mucho a Europa en lo que hace, agregar sensores de manera que podamos conocer un poco más tanto del ambiente como del animal. Y principalmente cuando hablamos de animal. Cuando hablaba de individualización, en el caso de la genética, es justamente eso. Si estamos si tenemos en la mano una genética muy buena, una nutrición perfecta, la vacuna y la bioseguridad la mejor que podemos hacer, lo que nos falta ahora es saber individualizar y conocer más de ese animal en tiempo. Es agregar herramientas como los sensores que nos den datos e información en tiempo real de este animal. ¿Dónde está? ¿Lo que está haciendo? ¿Cuánto comió? ¿Comió o no comió? ¿Cuánto pesa? A ver, todo eso se pone en una tabla sola, en una pantalla sola, y eso te da una visión rápida. Y ahí la acción correctiva o tal vez preventiva es inmediata. Entonces yo veo mucho esto en Europa, la gente ahí cuando maneja, principalmente porque no son tan grandes las escalas de producción y ahí tienen poca gente trabajando. No hay otra alternativa, tiene que hacerlo, porque de otro modo no tiene suficiente capacidad de llegar al tiempo. Y ahí, interesante ver el resultado. El resultado es poquísimos, no poquísimo, pero menos gente trabajando, pero más lechones destetados o mejor condición de celdas en tanto en gestación cuanto maternidad. Engorde, en engorde, imagínate el costo de alimento. Entonces el costo del alimento ahí es alto. Hay muchos países de Latinoamérica también que tienen el reto del alimento, importadores, no pueden desperdiciar alimento, precisa ser utilizado de manera correcta en el tiempo cierto. Y ahí yo veo esto, sensoriamiento de los animales, uso de tecnologías de rápida detección y ahí una toma de decisión más asertiva, más precisa. Muy bien. José, ¿algún mensaje final que quieras dejar? Bueno, yo creo que hay una frase
Yo me gustaría terminar con esta frase, que es: los resultados se obtienen aprovechando las oportunidades y no resolviendo los problemas. Es un poco intensa, viene del mismo autor, Peter Drucker, que escribió también que no hay gerencia de lo que no se mide, pero la idea aquí es que evitamos el problema porque cuando lo ocurre ya estamos abajo del potencial. Entonces ahí veo lo mismo, yo veo la granja del futuro, una gran oportunidad adelante. Muy bien, muy bien. Me encantó esa frase. Bueno, José, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Impecable. Muchas gracias, Leandro. Un abrazo grande. Abrazo.